Me quedo aquí porque además tengo también la suerte de seguir con la siguiente mesa, que es la mesa de las mejores comunicaciones que se han presentado al Congreso de Cardiología Clínica, y también tengo el honor de compartir esta mesa con Lorenzo Fácil, al que todos conocéis, otro excelente cardiólogo clínico, y vamos a empezar muy rápido porque vamos muy justito de tiempo. Entonces, solo deciros sobre todo a los afortunados que estáis aquí, que seáis estrictos con el tiempo porque llevamos un poquito injusto. Así que, Lorenzo. Bueno, pues muchas gracias, Juanjo. Gracias también al comité científico de estas jornadas por haberme invitado a participar, y muchas gracias a vosotros, que han llegado 75 comunicaciones, y aquí tenemos representadas, según el comité científico, las 5 mejores que van a competir de una manera bastante importante por un premio, con lo cual que se dará esta noche en la cena de inauguración. Pero no solo ellos van a tener premio, también van a tener premio el resto de comunicaciones, no casos clínicos, que han sido 45, que por suerte y por las gestiones que ha realizado la Junta Directiva se van a publicar en la revista Cardioclinics, con lo cual la verdad que bueno, enhorabuena a todos los que habéis enviado comunicaciones porque ya tenéis una publicación además. Y bueno, vamos a empezar a competir. A nosotros se nos ha encomendado la parte un poco más de cómo vais a transmitir esta información que habéis estudiado, ¿no? La parte científica ya está evaluada y nosotros lo que vamos a evaluar es la parte de cómo transmitís todo esto, ¿no? Y es muy importante cuando transmitís una comunicación, transmitir muy bien los mensajes y transmitirlo en corto espacio de tiempo. Ya os envío un email amenazante diciendo que 7 minutos como mucho. Así vamos a ser impasibles. 7 minutos y luego, pues, turno de preguntas que cualquiera de vosotros podrá preguntar y si no, pues haremos nosotros preguntas. Pues nada, vamos con la primera comunicación que se titula Fibrilación auricular en fase precoz del infarto agudo de miocardio, recurrencias y pronóstico a 1 año. Análisis del manejo antitrombótico, estudio FAPRI. Y la va a presentar Alicia Prieto Lobato. ¿Qué hay ahora puesto? ¿Podemos cambiar la presentación? Vale, ahora sí. Me pasa un minuto. Bueno, mi nombre es Nuria Vallejo y voy a presentar el trabajo elaborado por Alicia Prieto, que no ha podido venir y que trata sobre la FA en la fase precoz del infarto agudo de miocardio. Vaya. No existen conflictos de interés. Como sabemos, la FA es la arritmia sostenida más frecuente en los países occidentales, que tiene una prevalencia en torno al 4,4%. Y se cree en los próximos años que esta aumentará en torno a 2-3 veces más, pues debido al envejecimiento de la población y la mejora en los métodos diagnósticos. Datos del estudio OFRECE estiman una prevalencia de la FA en nuestro medio en el año 2013 de en torno al 4,4%, y se sabe que esta aumenta de forma significativa en mayores de 60 años. Y es que la FA aumenta por 2 veces el riesgo de mortalidad, aumenta el riesgo de ictus, aumenta los ingresos por insuficiencia cardíaca, afecta la calidad de vida de nuestros pacientes y conlleva un aumento del gasto sociosanitario. Estudios estiman el gasto anual por paciente en España en torno a 2.315 euros. Y la coexistencia de FA e infarto agudo de miocardio en nuestros pacientes está en torno al 6-21%. Y es que el infarto aumenta el riesgo de FA y viceversa. Para el tratamiento de estos pacientes, como sabemos, tenemos los fármacos anticoagulantes, tanto antivitamina K como directos, y los fármacos antiplaquetarios. Sin embargo, el uso combinado de ambos fármacos conlleva un claro aumento del riesgo hemorrágico. Diversos estudios nos muestran que hay aumento estadísticamente significativo tanto de mortalidad como de ingresos por IC y de sangrado mayor en aquellos pacientes que tienen infarto y FA. Pero no hay claros estudios con datos en aquellos pacientes que tienen FA en la fase precoz del infarto, con un manejo sin claras evidencias en estos pacientes.
Por eso se desarrolla el siguiente estudio en nuestro hospital, observacional, retrospectivo, con los pacientes que ingresaron en la unidad de cuidados intensivos cardiológicos en los periodos entre diciembre de 2011 y mayo de 2021, que tenían diagnóstico de infarto agudo de miocardio y primer episodio de FA paroxística durante el ingreso, tanto en UCI como en planta, y que se fueron de alta en ritmo sinusal, con el objetivo primario del estudio de analizar la recurrencia de FA al año y como objetivo secundario, pues analizar la mortalidad, el combinado de eventos cardiovasculares adversos mayores y el manejo antitrombótico. Para ello, se estudiaron un total de 5.291 pacientes ingresados en UCI en este periodo y, tras excluir a aquellos pacientes con infarto y FA permanente, aquellos que se fueron de alta en FA y aquellos que no pudieron completar el seguimiento, nos quedamos con 209 pacientes para el análisis final. De ellos, la mediana de edad era de 74 años y un 70% eran varones. 19 pacientes fueron los que presentaron recurrencia de FA, que corresponden al 9%, con un tiempo de desarrollo del evento desde el alta hasta la FA paroxística de 84 días. Exponemos una tabla de pacientes clasificados en función de si desarrollaron el objetivo primario, que fue la recurrencia de FA, o no. Vemos que el factor predominante cardiovascular que presentaban estos pacientes fue la hipertensión en un 70%, seguido de la dislipemia en un 55% y seguido de la diabetes en un 34%, que estaba bien tratada con una media de glicada de 6 puntos. Estos pacientes también presentaban antecedentes de cardiopatía isquémica previa en el 13%, ictus en el 7% y arteriopatía en el 6%. Y luego presentaban al alta una mediana de 3 puntos en la escala CHA2-VASc y estuvieron ingresados una media de 9 días. No hubo diferencias significativas entre ambos grupos en cuanto a las características basales de los pacientes, salvo en el motivo del ingreso. Y es que los pacientes que tenían recurrencia de FA ingresaron de forma más frecuente por infarto agudo sin elevación del ST. En cuanto a la mortalidad, no hubo diferencias estadísticamente significativas en la mortalidad global ni cardiovascular, aunque sí que se vio una tendencia numérica a menor supervivencia en aquellos pacientes que presentaban recurrencia de FA. En cuanto a los eventos cardiovasculares mayores adversos, sucedieron en 58 pacientes del total. Un 50% de los pacientes del grupo que tuvieron infarto y recurrencia de FA presentaron al menos un evento mayor cardíaco adverso. Y esto solo sucedió en el 30% de los pacientes que tuvieron infarto pero que no desarrollaron FA, siendo el evento prioritario hospitalización por insuficiencia cardíaca. Concluimos que entonces los pacientes con infarto que recurre la FA presenta mayor eventos adversos de forma significativa. Para finalizar, en cuanto al manejo antitrombótico, si clasificamos a los pacientes en función de si se fueron anticoagulados al alta, que sucedió en 77 pacientes, y en función de los que no se fueron anticoagulados, que sucedió en 132, no se evidencian diferencias estadísticamente significativas en cuanto a sus características, salvo también para el motivo de ingreso. Y es que se fueron no anticoagulados de forma más significativa aquellos pacientes que ingresaron por infarto agudo de miocardio con elevación del ST. ¿Y esto por qué puede ser? Pues porque estos pacientes al final llevan doble terapia antitrombótica y da un poco de miedo anticoagularles porque, como hemos comentado, esto tiene un claro aumento del riesgo hemorrágico. Y además, como hemos dicho, pues no hay clara evidencia y estudios sólidos en qué hacer con los pacientes que tienen FA en fase precoz del infarto. ¿Qué fármacos se emplearon? Pues en un 40% al alta antivitamina K y luego el fármaco más directo anticoagulante más empleado fue en un 40% el apixaban en nuestro medio. Para finalizar, concluir que los pacientes que tienen FA durante la fase aguda del infarto tienen una recurrencia arrítmica en torno al 10% en el primer año y que el pronóstico de estos pacientes es peor que aquellos que permanecen en ritmo sinusal al alta, sobre todo debido a un mayor ingreso por insuficiencia cardíaca. El manejo anticoagulante en estos pacientes continúa siendo controvertido y la aplicación de estos fármacos en la práctica clínica es muy variable. Por ello, se hacen necesarios estudios aleatorizados de mayor tamaño para conocer pues, la evidencia mejor para tratar estos pacientes que resultan tan complejos. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, enhorabuena. Yo creo que
es una pregunta que nos hacemos muchas veces, el paciente que ingresa por un síndrome coronario agudo y tiene una fibrilación auricular no conocida y luego se va de alta sin fibrilación auricular. Y la duda que nos queda a todos es esa que tú has manifestado, ¿no? ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué harías en tu práctica clínica? ¿Habría algún perfil de paciente que sí, que se iría siempre anticoagulado o no? Pues yo creo que estos pacientes que tienen el primer episodio de FA paroxística en fase aguda del infarto y que además tienen un CHAS-BAS, pues eso, de uno en el caso de los hombres, pues yo le daría una oportunidad y ver si recurre o no. Aquellos pacientes, igual que ya tienen un CHAS-BAS alto o que sí que tienen, por ejemplo, una aurícula izquierda dilatada o predictores de que pueda volver a recurrir, igual sí que merece la pena anticoagular, pero yo creo que con un seguimiento estrecho, a lo mejor darles alguna oportunidad, sobre todo para evitar ese claro aumento del riesgo hemorrágico. ¿En el seguimiento que hiciste de los pacientes era solo de un año? Sí, se ha seguido únicamente un año. También pues es un estudio que se ha elaborado hace poquito y la recogida de datos ha sido hasta hace un año. Claro, porque a veces la duda del clínico, muchas veces en el primer año quizás es donde hay más riesgo, sobre todo porque el paciente ha tenido el infarto y tal. Anticoagularlo parece, por lo menos actualmente, lo razonable, aunque con las indicaciones que tenemos de la guía con la antiagregación, probablemente solo un antiagregante y el anticoagulante, pero muchas veces la duda te viene precisamente ese paciente que solo tuvo una FA paroxística durante el ingreso y que lo ves 5 años después y sigue anticoagulado. Quizás lo digo porque a lo mejor os animo a que si pudierais valorar el seguimiento de esos pacientes, si realmente la incidencia, los pacientes que no recurren después, quizás sí que nos podríamos ahorrar anticoagulaciones a muy largo plazo, porque claro, es una decisión casi para toda la vida, ¿no? Sí, parece que es necesario seguir en el seguimiento porque si el primer año solo recurre un 10%, dices, ostras, pues no es anticoagulo, pero si luego ya van recurriendo más, igual cambias de idea. Muy bien, muchas gracias, Nuria. Gracias. Muy bien. Pues vamos a pasar a la segunda comunicación, que la va a presentar el doctor Leopoldo Fernández Ruz y que se titula Valor de la cardiorresonancia magnética en el diagnóstico etiológico del infarto de miocardio sin lesiones coronarias obstructivas, del Hospital Regional Universitario de Málaga. Soy vecino, ¿no? Somos Hola, buenas vecinos, tardes, ¿qué exacto. tal? Muchas gracias por asistir. Bueno, soy Leopoldo, R2 de Cardiología del Hospital Regional Universitario de Málaga y vengo a presentaros esta comunicación, ¿vale? Sobre, básicamente, el valor de la cardiorresonancia en el MINOCA. El concepto de MINOCA, al final, lo convertimos en un diagnóstico de trabajo que agrupa patologías de diferente etiología y con diferentes implicaciones terapéuticas. Entonces, lo que se pretende con este trabajo es evaluar la cardiorresonancia magnética para el diagnóstico definitivo y evaluar si tiene impacto pronóstico en estos pacientes. Entonces, el primer documento que aparece del MINOCA es en el año 2017, que son el documento de consenso, y los criterios diagnósticos se resumen en esta del europeo de 2020, que consiste en la definición infarto según la tercera definición universal, una angiografía sin lesiones coronarias por encima del 50% y que no haya otras causas como, por ejemplo, la sepsis o el TEP. En el año 2020, en la guía de infarto sin elevación del ST, se incluye la última modificación que se hace a raíz del documento de la AJA de 2019 y modifica un poco los criterios, sobre todo porque la definición de infarto ahora parte de la cuarta definición universal de infarto, que en principio, según el documento, también excluiría la miocarditis o incluso el Takotsubo. Los recuerdos sería una elevación de marcadores, sobre todo de la troponina, una clínica compatible y que tenga alteraciones en el eco, en el electro. Luego, que en la angiografía se demuestre que no haya ninguna lesión coronaria por encima del 50%, independientemente de que sean coronarias normales o entre menor del 30% o entre el 30 y el 50%, y que se excluyan causas alternativas como, por ejemplo, la sepsis, el TEP o la miocarditis. A ver, aquí pasa. Aquí está. Ofrece también esta guía un semáforo, la primera parte en rojo, que sería todo lo que tendríamos que excluir, los 3 criterios que hemos hablado del MINOCA, y aquí quitaríamos la sepsis, el TEP, la insuficiencia renal o la contusión cardíaca. Luego pasaríamos a lo que hemos evaluado nosotros, que es el semáforo amarillo, que es donde está el papel de la resonancia. Habría que revisar también la angiografía para ver un poco si hay alguna lesión que no hayamos visto que sea significativa, un espasmo, alguna placa, una disección coronaria y luego, tras conseguir tras la resonancia, ver si el realce es isquémico o no isquémico. Si el realce no es isquémico, pues aquí aparece el síndrome de Takotsubo y la miocarditis. Y ya luego, el siguiente paso en la guía, el verdadero MINOCA, requiere test intracoronario, el IVO y la OCT, y entraría en una clasificación un poquito más amplia. Esta guía japonesa de hace muy poquito, de la angina vasoespástica, agrupan un poco el MINOCA como diagnóstico verdadero en la parte izquierda, verde, que serían todas las lesiones intracoronarias,
las lesiones cardíacas no coronarias. Aquí hablaríamos pues, del Takotsubo y de la miocarditis y también de la estenosis aórtica severa y otro tipo de alteraciones. Y en la parte derecha todo lo que tendríamos que excluir, la sepsis, la insuficiencia renal y la taquicardia. Se analizaron los pacientes que en el último año, en el año 2022, ingresaron en el hospital por una sospecha de minoca y se recogieron pues, datos básicos de historia clínica, sobre todo con el diagnóstico que se dio al final. Estos son los resultados. La distribución de hombres y mujeres fueron al final 19 pacientes, 14 hombres, 5 mujeres. La edad media fue de 42,15 años. La distribución de factores de riesgo cardiovascular pues, fue bastante bajita, muy poquito hipertenso, 9 diabéticos, 3 pacientes dislipémicos y 9 fumadores, menos de la mitad. En cuanto a los resultados de las pruebas complementarias, pues está aquí el pico de troponina. 12 de los pacientes traían un electropatológico. La coronariografía se realizó de forma emergente en 8 de los pacientes. La FEBI estaba conservada tanto por eco como por resonancia. Y luego de las 19 resonancias, 13 se consideraron diagnósticas y 11 tuvieron realce tardío positivo, como podemos aquí ver abajo. Y de los diagnósticos que se otorgaron, pues bueno, de las 13 resonancias diagnósticas... Uy, me salta un poquito, perdón. De las 13 resonancias diagnósticas fueron 8 miocarditis, 3 infartos de miocardio que se dieron como embólicos, están en estudio por hematología, y 2 pacientes con síndrome de Takotsubo. Voy a poner un par de ejemplos rápidamente. El primero, una mujer de 65 años, hipertensa dilipémica, fumadora ocasional, que ingresó en nuestro hospital por dolor torácico, con elevación de marcadores, un electro con T negativo inferolateral, e ingresó en una situación de Killis-3, que es un periodo agudo de pulmón. Se contactó con hemodinámica para hacer un cateterismo emergente, donde no hay lesiones coronarias, pero una ventriculografía compatible con un síndrome de Takotsubo. Evolucionó bien la paciente, se le realizó la resonancia que no se observó realce tardío isquémico, pero sí se vio un defecto de contractación apical que era compatible por una trombosis apical por la disquinesia apical que tenía. A la alta se fue asintomática y se inició pues, durante el ingreso de heparina bajo peso molecular y a la alta también con síndrome. Estas son las imágenes de la coronariografía, no están en vídeo, pero bueno, son coronarias sin lesiones. Y luego la imagen de la ventriculografía. Aquí está reproduciéndose el defecto típico del Takotsubo, la disquinesia apical con la hipercontractilidad de los segmentos basales. ¿Vale? Como digo, se fue de alta asintomática con anticoagulación adecuada. Esta es la resonancia, donde se ve el trombo aquí en la imagen de la derecha, y en la imagen de izquierda, que es la de realce tardío, no se ve ningún realce. Sin embargo, al alta, se fue de alta pues, esa misma mañana, pues esa misma noche ingresó en nuestro hospital en críticos por un código ictus, porque el diagnóstico que se dio al final fue un ictus maligno de la ACM derecha, aspect 2, por debajo de 7, una extensión muy grande, un NIS de 19, no se pudo hacer fibrinolisis porque estaba con anticoagulación y se desestimó la trombectomía por la extensión del ictus. Durante el ingreso evolucionó mal, edema vasogénico, transformación hemorrágica puntiforme, acabó con herniación subfalcina y uncal, incremento del edema. La FEBI durante el ingreso pues recuperó y finalmente fue, por desgracia, un éxito. Aquí está la reso a la derecha y el TAC a la izquierda, ¿no? El TAC es de las primeras 24 horas y luego la resonancia cuando veía que no evolucionaba neurológicamente bien. El segundo caso es todo lo contrario, es un chico de 22 años que fumador de 6 cigarrillos al día sin antecedentes familiares, sin antecedentes de interés, que ingresa por una sospecha de SCACEST, un dolor torácico típico, una elevación del ST inferolateral, una elevación de marcadores, que el pico alcanzó los 300.000, una eco a pie de cama normal, pero bueno, se contactó con hemodinámica también para una coronariografía emergente, sin lesiones significativas y la ventriculografía normal. Se realizó una resonancia durante el ingreso, un realce tardío no isquémico lineal intramiocárdico de todos los segmentos basales y medios, que al final se dio como una miocarditis muy extensa. Esta es la coronariografía en principio coronarias normales y esta es el realce tardío bastante llamativo, FEBI conservada y se fue bien de alta, ¿vale? Entonces, en cuanto a los resultados de eventos a corto y medio plazo, se registraron 5 eventos mayores, fueron 3 ictus, un reinfarto y una muerte, en 4 pacientes. Todos en la distribución de grupos que hicimos, infarto miocárdico embólico o síndrome de Takotsubo, frente a miocarditis o minoca resonodiagnóstica. Consiguió significación estadística por la prueba exacta de Fisher. Por lo tanto, la cardioresonancia magnética permitió establecer en nuestra serie el diagnóstico etiológico en 2/3 de los pacientes y consideramos que es una herramienta clave para la evaluación del minoca, que además en nuestra serie tiene impacto pronóstico. Bueno, muchas gracias. Gracias, doctor Fernández. La verdad es que es muy interesante este aspecto. Yo quería hacerte dos preguntas. Una, me da la sensación que es una población muy seleccionada, porque tiene niveles de troponina muy altas, ¿no? Y lo digo porque en los servicios de cardiología nos encontramos cada vez más pacientes ingresados con elevaciones de troponina, a lo mejor no tan altas,
a veces relacionados con episodios como taquiarritmia, fibrilación auricular, y tal, que yo creo que aquí sí que habéis seleccionado mucho esa población. Y te lo digo desde un punto de vista de la gestión. En este grupo vuestro claramente son pacientes que probablemente la resonancia hay que hacerla durante el ingreso. ¿Tú crees que en todos los pacientes con elevación troponina hay que hacer esa resonancia durante el ingreso? Lo digo porque con estancias medias tan cortas como tenemos ahora y la presión, a veces podríamos hacerla ambulatoria. ¿Tú crees que sería mandatorio hacer esa resonancia intrahospitalaria antes del alta o no? Hombre, eso depende un poco de la disponibilidad. Nosotros en nuestro centro, por desgracia, solo tenemos un día de resonancia con 3 o 4 huecos, entonces tampoco podemos hacer a lo mejor todas las resonancias, no solo en el contexto del MINOCA, sino, por ejemplo, de las dilatadas, parte del estudio etiológico, entonces no podemos hacer toda la resonancia que quisiéramos y muchas veces elegimos un poquito más la resonancia, sobre todo aquí hay mucha miocarditis, porque esa sí es la que se hace de ingreso, algún MINOCA que no queda claro, pero muchas veces hay pacientes que se pierden por eso, porque no podemos hacer la resonancia. Pero yo creo que sería lo ideal, hacerla durante el ingreso. Porque claro, alarga la estancia hospitalaria y al final un paciente que está asintomático, que está bien, le ofreces una prueba, pero a lo mejor se tienes que demorar un fin de semana entero, ¿no? Entonces, bueno. Lorenzo. Muy bien. Nada más. Gracias. La siguiente comunicación es características clínico-imagenológicas de la miocarditis aguda. Estudio de una cohorte unicéntrica prospectiva. Y la va a leer el doctor Sergio García, del Hospital Clínico de Valencia. Muy bien, gracias. Agradecer a la organización y pedir disculpas en nombre de la doctora Maidana y la doctora Bonanat que no han podido acudir. Este trabajo trata de aportar algo de luz sobre la miocarditis. La miocarditis es una enfermedad que no es muy frecuente, pero que sí que está claro que vemos con cierta frecuencia en el día a día, sobre la que no conocemos muchas cosas y que además quizá ha cambiado un poco el perfil y sobre todo ha aumentado el diagnóstico en los últimos años, probablemente a raíz de la introducción de las troponías de alta sensibilidad, que, como sabéis, pues detectan daños miocárdicos de cualquier etiología y pequeños daños miocárdicos, ¿no? Entonces, un poco en la línea o siguiendo la anterior comunicación del MINOCA, pues aquí tenemos también un resurgir de esta entidad y conviene pues aportar datos sobre ellas. Para el diagnóstico de la miocarditis es fundamental, es imprescindible realizar una resonancia cardíaca y es la que nos va a dar el diagnóstico y caracterizar un poco la afectación de ese miocardio, la afectación inflamatoria. Entonces, lo que nos planteamos es hacer una evaluación de las características de la resonancia cardíaca al ingreso o en el diagnóstico inicial y en el seguimiento de los pacientes. Entonces, se incluyeron 77 pacientes que tenían resonancia al ingreso y resonancia en los primeros entre 6 meses y 1 año. La mayoría de los pacientes eran varones, el 90% varones. La edad máxima eran 70 años, eran pacientes más bien jóvenes y de hecho la edad media era de 35 años. La presentación clínica era casi siempre dolor torácico, aunque de características atípicas, y casi el 90% tenía alteraciones electrocardiográficas. Sobre todo lo que predominaba era ascenso difuso del segmento ST. En cuanto a la resonancia, fue la que marcó el diagnóstico y el 80% se realizó durante el ingreso, el otro 20% en un máximo de 5 días tras el alta. Se vio que había una correlación entre el nivel de troponina y el grado de edema en la resonancia. En cuanto a otras alteraciones, la mayoría, el 83%, presentó captación tardía de contraste de distribución subepicárdica. Y en cuanto a alteraciones en lo que es la contractilidad, había alteraciones en la contractilidad regional en un 14% y una afectación en cuanto a función ventricular, en cuanto a disminución de la FEBI o dilatación ventricular, fue muy poco habitual, menos del 3-4%. A los 6 meses se realizó, entre 6 meses y 1 año se realizó la resonancia de control y lo que se vio principalmente es que casi todas estas alteraciones habían revertido. Sobre todo las alteraciones regionales ya persistían solo en menos del 3% de los pacientes y en cuanto a la captación de contraste, la captación subepicárdica, había disminuido mucho el porcentaje de pacientes que la presentaba y mucho el número de segmentos afectos. También se evaluó el grado de fibrosis y se vio que había una relación entre la edad y la hipertensión como los únicos predictores en esta serie de focos de fibrosis.
Con lo cual, estos son datos muy incipientes, pero lo que nos indica es que en una cohorte contemporánea de pacientes en las que se incluyeron todos con troponías de alta sensibilidad, los hallazgos en la resonancia dan mucho edema, mucha captación tardía de contraste, porque definen el diagnóstico, pero pocas alteraciones de la contractilidad regional, poca disfunción ventricular y que la mayoría recuperan, ¿vale? Pero sí que puede haber focos de fibrosis en el seguimiento, relacionados especialmente en nuestra serie con la edad y la hipertensión arterial, que bueno, yo creo que ponen un poco de relieve que es importante hacer esta resonancia de control pues para ir teniendo más datos y poder seleccionar a aquellos pacientes que a lo mejor pueden tener alguna implicación pronóstica esta entidad en el seguimiento. Nada más. Pues, muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Si hay alguna pregunta por parte de la audiencia. Por mi parte, solo preguntarte un poco y que nos hagas un poco de docencia. ¿Cuáles serían las manifestaciones típicas de la miocarditis en la resonancia? Lo que se buscaba, lo que se enfocaba para el diagnóstico era la aparición de edema y especialmente también la aparición de captación tardía de gadolinio de una distribución no característica de infarto, no subendocárdica, sino principalmente subepicárdica o más intramiocárdica. Y esto es es patognomónico de miocarditis, o puede haber un diagnóstico diferencial, es decir, ¿quién estableció un poco ese diagnóstico al final? Es altamente sugestivo con la clínica. Nosotros contamos con 2 cardiólogos muy especializados en resonancia, que eran los encargados en establecer el diagnóstico en el contexto de esta alta sospecha clínica. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, vamos a pasar a la cuarta presentación, que se denomina hemorragia intracraneal y cierre de orejuela izquierda, momento idóneo del procedimiento y resultado, y lo va a presentar el doctor David González Calle, del Hospital Universitario de Salamanca. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí y muchas gracias a la organización por el excelente congreso que tenemos. Bueno, es el pase de diapositivas, ¿sí? Bueno, como venía a deciros, vamos a hablar de la hemorragia intracraneal y el cierre percutáneo de la orejuela izquierda. Como muy bien sabéis, algo eminentemente clínico, la fibrilación auricular es la arritmia más frecuente. Además, el pronóstico, las tasas que tenemos en los estudios que pronostican, pues va a ir creciendo paulatinamente, ¿no? En gran parte debido a los numerosos dispositivos de diagnóstico precoz que vamos teniendo. Esto es muy importante como cardiólogo clínico y no vengo yo aquí a decir que el cierre percutáneo de la orejuela venga a sustituir a los magníficos fármacos que tenemos a día de hoy, ¿no? Los anticoagulantes, sobre todo de acción directa, que por supuesto reducen el riesgo de ictus y bajan la mortalidad. Pero por desgracia nuestra población, como muy bien sabéis, pues es una población de altísimo riesgo. Población de edad avanzada, alto riesgo cardiovascular, enfermedad renal crónica y sangrados. Y la principal complicación, no la más frecuente, que serían los sangrados gastrointestinales, pero sí la más grave y la más temida por todos nosotros, son los sangrados intracraneales. Una incidencia muy importante y sobre todo una comorbilidad que lleva asociada y una morbimortalidad asociada, pues como veis ahí, pues cerca de un 70% secuelas graves, cerca de un 40% mortalidad en los primeros meses, con lo cual una patología a tener muy en cuenta. Y algo que como cardiólogo clínico nos encontramos prácticamente todas las semanas en nuestros centros, ¿qué hacemos con estos pacientes? Paciente con FA, paciente con indicación de anticoagulación que ha tenido un sangrado cerebral. Le reinicio la anticoagulación, me espero, ¿cuánto tiempo me espero? Pues esto realmente no hay un consenso claro, ¿no? Sabemos que es todavía muy controvertido. Y además os puedo decir que con los registros actuales pues tampoco hay tantísima diferencia o tampoco hay tantísima evidencia en cuanto a antivitamina K y fármacos de acción directa de qué hacer con estos pacientes una vez que han tenido un sangrado. Y pues muy bien, ahora año 2023 creo que sí sabemos que tenemos alternativas, ¿no? Y una de ellas pues clarísimamente es el cierre percutáneo de la orejuela izquierda. Sabemos que es seguro, que es eficaz y que en indicaciones como la que vamos a tratar en esta mañana, pues es una alternativa a tener muy en cuenta. Estamos construyendo una evidencia muy sólida, múltiples son los estudios que hay en marcha, múltiples son los registros que han salido a día de hoy y también incluso en pacientes precisamente con una hemorragia intracraneal. Subanálisis de los registros publicados hasta el momento, en el cual pues nuestro centro es uno de los que más pacientes aporta, pues ya tenemos datos que el cierre percutáneo de orejuela izquierda es exactamente igual de seguro y de eficaz precisamente en esta población
población tan seleccionada. Pues muy bien, con eso nosotros fuimos un pasito más allá, ¿no? Y nos preguntamos, oye, esto es bueno de cerrar la orejuela si tienes contraindicación para anticoagular, pero ¿cuándo vamos a hacerlo? ¿Cuál es el mejor momento de cerrar la orejuela? Yo soy un cardiólogo clínico, yo estoy en la planta, me hacen interconsulta mis compañeros de neuro, ¿cuándo le indico el cierre de orejuela a este paciente? Porque aparte de cerrar la orejuela, hay que ponerle un poquito de anticoagulación, heparina en el procedimiento y luego se tienen que ir, la mayoría de ellos, con un tratamiento antitrombótico asociado, ¿no? Entonces, esta duda que teníamos no está para nada tratada, nunca se había contemplado y era el objetivo principal, ¿no? Esa fue nuestra hipótesis inicial. El cierre percutáneo en la orejuela izquierda es un tratamiento eficaz y seguro, incluso realizado de manera precoz. ¿Y por qué de manera precoz? Porque es muy interesante para nosotros, porque reduciría el riesgo embólico. Sabemos que en los primeros 3-6 meses incluso el riesgo embólico de estos pacientes está incluso incrementado. Es un proceso inflamatorio, un sangrado cerebral, y el riesgo embólico está incluso incrementado, como para quitarle el anticoagulante que necesitábamos, ¿no? Cuidado con esto. Pero es que el riesgo de sangrado después de un sangrado cerebral obviamente es enorme. Entonces nos da un poquito de miedo reiniciar la anticoagulación. Por eso el interés del cierre de la orejuela. Pues muy bien, eso es lo que queríamos investigar. ¿Cómo lo hicimos? Cogimos nuestra base de datos. Salamanca cierra el 10% de todos los cierres de la península. Tenemos un registro actualmente cercano a los 600 pacientes y estamos haciendo en torno a 100 en los últimos años y cogimos todos desde el comienzo de la técnica, ¿vale? Planteamos la hipótesis y comenzamos con ello. Nos juntamos con un registro, pues bueno, que vais a ver que son cerca de 400 pacientes, pero lo más controvertido era establecer el momento óptimo de hacerlo. ¿Qué llamamos precoz y qué llamamos tardío? Pues realmente sabemos que el riesgo de sangrado tras un sangrado cerebral está incrementado entre las 6 y las 12 semanas, que esos son cerca de los 90 días o los 3 meses, ¿no? Y también sabemos que entre los 3 y los 6 meses, hasta los 3 y hasta los 6 meses, el riesgo embólico también está incrementado. Entonces, con esos datos y con numerosa bibliografía que así lo respaldaba, incluidas las últimas guías de práctica clínica, pues establecimos los 90 días como un tiempo óptimo, más o menos, para hacer un cierre precoz, previo a los 90 días y después de los 90 días. Y esos otros grupos son los que vamos a analizar, los que vamos a comparar. Más de 200 variables recogidas y, como os decía, vamos a hacer todas las comparaciones de este grupo tan amplio de pacientes que ya contábamos en nuestro centro, ¿no? Como veis ahí, analizamos cerca de 400 pacientes, edad media en torno a los 76-78 años y, bueno, un seguimiento cercano a los 33 meses, cercano a los 3 años, uno de los seguimientos en hemorragia intracraneal más largo publicado hasta el momento, y pacientes, por supuesto, y eso sí, de muy alto riesgo, tanto embólico como isquémico, con la escala Chasbach y Hasbled. Y otro punto interesante, la indicación del sangrado. Pues sí, la indicación más frecuente del sangrado en la mayoría de los casos es el sangrado gastrointestinal, pero le sigue muy de cerca, con cerca del 30% de los casos, el sangrado cerebral, ¿no? Que es una patología que nos da muchísimo miedo. El éxito del procedimiento, el éxito técnico cercano al 100% y muy poquitas complicaciones intraprocedimiento. Un taponamiento cardíaco y derrames pericárdicos tan solo 4, ¿vale? Cercano al 1%, muy poquito. ¿Qué ocurrió? El resultado que también nos interesa mucho, resultados intrahospitalarios. Oye, estos pacientes se nos mueren en el hospital, se nos complican, pues no. Vemos que tan solo hubo 3 fallecimientos y ninguno de ellos realmente relacionado con la técnica. Eran pacientes que tenían comorbilidades. Los sangrados también intrahospitalarios fueron muy bajitos y sobre todo fueron, como muy bien sabemos, en el intervencionismo estructural asociado a los accesos vasculares. Pues bien, si nos vamos ya directamente a un dato muy interesante que se publicó pues, recientemente, podemos decir que esta técnica además es súper segura, pero además somos capaces de hacerla de manera ambulatoria. También desde el año 2018-2019 cambiamos el intervencionismo por un intervencionismo mínimamente invasivo y el paciente lo hacíamos despierto, con una sonda micro. Eso es una sonda, pues para los que no estéis habituados, es una sonda neonatal, que el paciente pues prácticamente se traga, no le molesta para nada y no hace falta intubarlo, no hace falta sedarlo. Por la tarde el paciente se va de alta a su casa sin ningún tipo de problema. Eso ya lo publicamos, lo comunicamos y la verdad es que nos encontramos con unos resultados muy buenos y un intervencionismo pues muy sencillo de hacer.
Cuando nosotros nos metemos realmente con el pequeño grupo, que era en torno al 30% de pacientes con hemorragia intracraneal, pues nos damos cuenta que los resultados son exactamente iguales. Poblaciones, pues como vemos, de un poquito más de riesgo, son pacientes que ya han tenido un sangrado cerebral, tienen más riesgo de sangrado y son pacientes que también tienen un poquito más de riesgo embólico. Pero a pesar de todo ello, de este mayor riesgo embólico de sangrado que teníamos, no nos encontramos ninguna diferencia en los resultados. Son exactamente igual de buenos en ninguna de las variables. Ningún tipo de diferencia. No nos sangraban más durante el procedimiento, no nos sangraban más durante la hospitalización y lo que es más interesante, estas gráficas de aquí, que son espectaculares, cómo supone el cierre percutáneo de la orejuela izquierda una reducción relativa del riesgo brutal, cercana del 90%, embólico y cercana o superior al 50% en ambos grupos, hemorrágico respecto a lo que estaba predicho por las escalas Chasbach y Hasbled, ¿no? Muy similares a los publicados en estudios previos, ¿no? Y bien, nosotros con una NT, para que os hagáis una idea, de 14 pacientes, ¿no? Y con estos datos, pues era la duda inicial, ¿por qué esperar? ¿Por qué estamos esperando para cerrarle la orejuela a estos pacientes que han tenido un sangrado, ¿no? Pues esto había que demostrarlo. Nosotros lo hicimos con este punto de corte de 90 días y cerramos a más de la mitad de los pacientes la orejuela en los primeros 90 días. El paciente lo veíamos ingresado, lo programamos absolutamente todo y la siguiente semana le cerramos la orejuela y lo comparamos con aquellos que lo hacíamos un poquito más diferido, ¿no? Pues muy bien, estos dos grupos, la comparación, características basales son exactamente iguales, ninguna diferencia estadísticamente significativa, a pesar de que no eran grupos aleatorizados, principal crítica o limitación del trabajo, pero a pesar de eso, pues las diferencias en cuanto a eventos, en cuanto a sangrado, porque nos daba miedo pues hacerle el procedimiento precozmente a estos pacientes, con las ventajas que íbamos a añadirle, pero nos daba miedo inicialmente, pues a pesar de eso no nos encontramos ninguna diferencia en los sangrados o en las complicaciones. E incluso había una tendencia pues muy interesante, como vamos a ver en la siguiente gráfica, y veis ahí en la tabla, en cuanto a la mortalidad, ¿no? Que probablemente pues, sea un sesgo de selección de los pacientes, ¿no? Pero los pacientes que se hacía el cierre de manera precoz, pues la verdad es que no es que fueran igual, es que incluso a lo largo del seguimiento, de los 3 años de seguimiento, van incluso un poquito mejor, ¿no? Se complican menos, tienen menos ictus, sangran menos, con lo cual, bueno, pues parece que es seguro, que es eficaz. Somos muy conscientes de las limitaciones, es un estudio unicéntrico, es un estudio con pocos pacientes, 400 pacientes y 115 pacientes del grupo de cierre percutáneo, hay 11 pérdidas en el seguimiento y, bueno, y la muestra no estaba aleatorizada. Pero, desde luego, estamos totalmente convencidos que el cierre percutáneo de la orejuela izquierda es una alternativa eficaz y segura para este tipo de pacientes y también estamos totalmente convencidos que el cierre precoz de la orejuela izquierda, y a la espera de que salgan grandes estudios aleatorizados, pues se puede realizar de manera precoz, de una manera segura y eficaz. ¿De acuerdo? Que es un poquito lo que veníamos a concluir en estas últimas diapositivas. Y por nuestra parte, nada más. Muchísimas gracias. Gracias, doctor González. Una pregunta, no me ha parecido verla, en cuanto a la estrategia de tratamiento. Es decir, ¿había alguna diferencia en cuanto al tratamiento antiagregante en función del paciente fuera por hemorragia intracraneal o fuera por hemorragia intracraneal en fase precoz o en fase tardía? Sí, hemos ocultado alguna diapositiva para no superar los 7 minutos, por miedo, y entonces no la habéis visto, pero desde luego hay diferencia en cuanto al tratamiento. El tratamiento antitrombótico secundario a un cierre percutáneo de orejuela, sabéis que es algo muy controvertido. Hay grupos que optan por la doble antiagregación, hay grupos que optan por la monoterapia, y es verdad que nosotros sí hemos encontrado diferencias estadísticamente significativas en este grupo de pacientes. Nosotros nos tiramos más hacia el tratamiento con un único antiagregante de manera estadísticamente significativa frente al resto de grupos que sí optaban por la doble antiagregación. Probablemente ya con un evento de sangrado cerebral yo creo que éramos un poquito más cautos. A día de hoy se publicó pues hace 4 o 5 meses, sabemos que incluso hay pacientes que después del cierre percutáneo de la orejuela podemos incluso prescindir de los tratamientos antiagregantes. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias, David. Muy bien, pasamos rápidamente a la última comunicación, que se titula Registro observacional prospectivo acerca del manejo perioperatorio y periprocedimiento de los fármacos antiagregantes en el mundo real. Y lo presenta María Anguita Gámez. Cuando quieras. Sí, buenos días. Como me han dicho, soy María Anguita, residente de Cardiología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Muchas gracias a todos los asistentes a esta sesión y voy a presentar datos sobre el registro observacional prospectivo acerca del manejo perioperatorio y periprocedimiento de los fármacos antiagregantes en el mundo real, que es un subestudio del registro REXA. Bien, perdón.
Pues en los últimos años ha habido un aumento en el uso de tratamiento antiagregante como prevención secundaria de la enfermedad aterosclerótica y también debido a una mayor tasa de intervencionismo coronario percutáneo e implante de stent. Hay que pensar que al ser en su mayoría tratamiento crónico, pues estos pacientes tengan que someterse a alguna intervención, ya sea cirugía u otro procedimiento, a lo largo de su vida, que precise la interrupción de estos tratamientos. De hecho, se conoce que hasta del 5 al 20% de los pacientes que se someten a intervencionismo coronario percutáneo precisan en los 12 meses siguientes una cirugía que precise la interrupción de este tratamiento. Y es que en los fármacos antiagregantes esto tiene mucha importancia porque una interrupción prematura se asocia a un mayor riesgo de eventos cardiovasculares entre los que se incluye la trombosis del stent. Por tanto, el decidir mantener o retirar este tratamiento viene condicionado por un lado por el riesgo trombótico y por otro por el riesgo hemorrágico. En la literatura existen numerosas recomendaciones acerca del manejo perioperatorio, periprocedimiento de este tratamiento antitrombótico, pero su implementación en la práctica diaria es bastante limitada. Recientemente se publica este documento de consenso español certificado por más de 20 sociedades científicas con algunas recomendaciones acerca de este manejo periprocedimiento del tratamiento antitrombótico. Y es cierto que este documento tuvo un gran impacto en la sociedad científica, pero se desconoce cuál ha sido el impacto en la vida real de estos pacientes. Es por ello que surge el registro REXA, que es un registro multicéntrico español acerca del manejo perioperatorio y periprocedimiento del tratamiento antitrombótico, en el que participaron los centros que se muestran en la diapositiva. Este registro se diseña con el objetivo de analizar el manejo de los fármacos antitrombóticos en una población de pacientes que se someten a un procedimiento, ya sea cirugía u otra intervención, así como evaluar la implicación que tiene esta retirada o mantenimiento del tratamiento en los eventos adversos cardiovasculares y o hemorrágicos. Vale, pues este subanálisis es un estudio observacional, prospectivo, multicéntrico y multiespecialidad con seguimiento clínico de pacientes con tratamiento antitrombótico, en este subestudio en concreto antiagregante, que se someten a alguna intervención. Se realiza un seguimiento clínico de los pacientes a 30 días después del procedimiento para evaluar la incidencia de eventos adversos, tanto isquémicos como hemorrágicos. Y es cierto que en un inicio el reclutamiento pretendía ser de 12 meses, pero tuvo que prolongarse hasta los 24 meses debido a la pandemia COVID, que dificultó un poco la inclusión de los pacientes. Respecto a la población del estudio, pues, se incluyeron pacientes mayores de 18 años que estaban bajo tratamiento crónico, es decir, al menos 30 días con un fármaco antiagregante, y aquellos que se sometían a una intervención, ya sea una cirugía o un procedimiento. Por otro lado, se excluyeron aquellos pacientes en los que no pudimos obtener consentimiento informado y en los que el seguimiento a 30 días fue imposible. Respecto a los análisis estadísticos que empleamos, son los que se muestran en la presentación. Perdón. Para definir tanto el riesgo trombótico, no sé por qué no funciona. Para definir tanto el riesgo trombótico como del paciente como el riesgo hemorrágico de la intervención, seguimos las recomendaciones del documento de consenso español que he mencionado, y el riesgo trombótico venía definido por las características clínicas del paciente, ya sea el CHA2-VASc para la FA, la localización de las prótesis valvulares u otras comorbilidades asociadas. También venía determinado por los datos angiográficos, como el tipo de stent, así como el tiempo desde el evento agudo que había propiciado el inicio del tratamiento antitrombótico. Por otro lado, el riesgo hemorrágico venía determinado según las consecuencias que esa eventual hemorragia pudiera acarrear, separándole en riesgo hemorrágico alto si comprometía la vida del paciente o el resultado de la cirugía, riesgo hemorrágico moderado si podía aumentar el riesgo de transfusión o de reintervención, y bajo si ese riesgo era potencialmente controlable. También se registró si se continuaba o no con ese tratamiento antitrombótico, así como el tiempo de suspensión hasta el procedimiento, si se usaba o no se usaba una terapia puente, y el momento en el que se reintroducía el fármaco si previamente se había suspendido. Por otro lado, el uso apropiado o inadecuado de este tratamiento antitrombótico se valoró por investigadores independientes mediante la aplicación QXAPP, que también sigue las recomendaciones del documento de consenso que he mencionado.
Yo creo que la mayoría conoceréis esta aplicación y quien no lo conozca le animo a descargársela porque es muy fácil y muy útil. Y bueno, te va haciendo una serie de preguntas respecto a qué tratamiento antitrombótico usa, el motivo, calcula el riesgo trombótico del paciente, luego te pregunta qué intervención es a la que se va a someter, te dice el riesgo hemorrágico y finalmente pues, te dice la recomendación de si hay que suspender o no el fármaco y cuánto tiempo y cuándo hay que reintroducirlo. En cuanto a los resultados, pues finalmente se incluyeron un total de 667 pacientes. En la tabla de la derecha vemos las características basales más importantes de estos pacientes y como vemos el 68% eran varones y hasta el 40% la edad era superior a 75 años. Los factores de riesgo cardiovasculares más importantes fueron bastante frecuentes en esta población. Y como vemos, la mayoría de ellos, el 88%, estaban bajo antiagregación con aspirina en monoterapia, dosis de 100 miligramos. También había un porcentaje importante de pacientes, del 16%, que tenían doble terapia antiplaquetaria, sobre todo con adiro y clopidogrel, y también un porcentaje, el 4% de pacientes, tenía doble terapia con anticoagulación y antiagregación. Respecto a las causas de antiagregación, la principal fue la cardiopatía isquémica, seguida de la enfermedad cerebrovascular, posteriormente la enfermedad vascular periférica y, por último, la prevención primaria. Y lo que nos llama mucho la atención pues, es el bajo riesgo isquémico de la población, en torno a un 70%, y también que el 50% de la población tenía un bajo riesgo hemorrágico. Siguiendo con los resultados, se vio que el manejo periprocedimiento, según las recomendaciones del documento de consenso, fue idóneo en el 62% de los casos, es decir, que el 40% no seguía las recomendaciones del documento de consenso. Y como vemos en la gráfica, tanto el evento combinado primario como la mortalidad de manera independiente a los 30 días fue significativamente superior en este grupo de pacientes que no seguían las recomendaciones del documento de consenso. Además, en estos pacientes también se vio una tendencia no significativa a mayor incidencia del resto de eventos adversos graves. Para concluir, a pesar de las recomendaciones actuales acerca del manejo perioperatorio periprocedimiento de los fármacos antiagregantes, su implementación en el mundo real continúa siendo baja y es por ello que consideramos este registro imprescindible para analizar el efecto que tiene la retirada o mantenimiento de los fármacos antitrombóticos, pericirugía o periprocedimiento sobre la incidencia de eventos adversos cardiovasculares y o eventos hemorrágicos. Este permitirá enfatizar la importancia del correcto manejo de estos tratamientos previo a una intervención, ya que, como hemos visto, un manejo adecuado de estos tratamientos se asocia a un aumento en la incidencia de eventos adversos. Muchas gracias. Muchas gracias, María, por tu presentación. Si hay alguna pregunta, breve. Bueno, yo creo que un poco ponen énfasis que las cosas hay que hacerlas con criterio y si se hace bien. La verdad que este consenso, ese manejo de consenso, este consenso de manejo, la verdad que nos ha solucionado mucho la vida, ¿no? en la práctica diaria, no solo de los cardiólogos, sino de todo el hospital. Totalmente. Y la verdad que agradecer ese documento y habéis puesto en evidencia de que si se hace como se dice, las cosas salen mucho mejor, ¿no? Totalmente, sí. Un poco, ya como pregunta así un poco filosófica, ¿has encontrado en alguna especialidad, sabes si hay alguna especialidad que es más reacia a hacerlo bien? Sí, pues, a ver, teóricamente nosotros pensábamos que en cardiología, como tenemos más conocimiento pues, de estos fármacos y de los riesgos asociados, pues se hacía mejor. Lo que pasa es que nos sorprendió que no se hacía tan bien como realmente pensábamos. Entonces, yo creo que los cardiólogos en su mayoría creen que lo hacen bien, pero no siguen estrictamente las recomendaciones. Pero luego otra especialidad que sí que nos hemos encontrado bastante manejos dispares ha sido sobre todo anestesia, que al final son las que ven el grueso de pacientes que se enfrentan a estas intervenciones y sí, porque se ha visto que usan muchísima terapia puente, interrumpen los fármacos cuando no está recomendado hacerlo, tardan más en reintroducirlo a posteriori. Entonces yo creo que eso, sobre todo con los anestesistas, pues habría que hacer más hincapié y ellos están súper de acuerdo y vamos, han contribuido un montón a este registro. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias.
Bueno, pues yo creo que con esto terminamos esta mesa, vamos regular de tiempo. Muchas gracias a los 5 por ateneros al tiempo y creo que esta noche en la cena, si no, se sabrá quién es. Lo tenemos difícil, ¿eh? Yo pensaba cargarme The alguno por el winner is, tiempo, pero pero bueno, ya lo veremos. tenemos que Enhorabuena a deliberar. todos. Venga, seguimos.